Shalom a todos los hermanos que están siguiendo la transmisión por medio de este canal Justin TV, el canal de la verdad, el canal de la vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en los diferentes países hasta donde llega la transmisión. 52 países que son los que de alguna manera los hermanos están entrando hacia nuestras páginas, la página del ministerio que está en diferentes páginas internet, para que usted tenga acceso a la información, a las herramientas bíblicas, a los temas que cada día, cada semana se están preparando para que juntos podamos analizar la escritura, los acontecimientos y lo que nos fue revelado con relación al plan de salvación de nuestro Padre amado para su pueblo Israel. Bien, hermanos, vamos a entrar al tema de hoy ya de una forma breve, pues hay bastante material y es mejor que entremos rápidamente para que podamos alcanzar en corto tiempo analizar todo. El tema de hoy tiene que ver, hermanos, con la verdad sobre el reino, el verdadero reino, y además sobre la cosecha final, porque es así como grafica Yahweh para los últimos tiempos una cosecha. Ya hemos revisado todo lo que es el libro de Apocalipsis, por eso traemos este título el día de hoy, el verdadero reino y la cosecha final, debido a que pues en los muros se está presentando un tema respecto de la cosecha relacionado con la fiesta de Shavuot, en donde en el desarrollo pues se está cambiando prácticamente el sentido de la escritura y aboliendo en el plan del Eterno al pueblo de Israel. Entonces vamos a analizar, hermanos, en este tema el reino, quién es el rey puesto para la eternidad, y la cosecha final. Y para esto les invito a que abran en primera instancia en el libro de Deuteronomio capítulo 17. Como les decía, ya nosotros hemos analizado todo Apocalipsis, ya nos debería quedar claro, pero entiendo, hermano, que es necesario que retomemos esta enseñanza para que nos quede claro y de esa manera no nos dejemos engañar o sorprender, porque es posible que usted escuche o vea a alguien que sea muy elocuente, que le diga entre 10 palabras 9 verdades, pero le va a decir una mentira que es la que lo va a desviar de su verdad. Así que es mejor que nosotros lo analicemos desde la verdad bíblica. Entonces vayamos primeramente a estudiar el decreto que Yahweh dejó respecto de los reyes, de cómo debería de ser un rey para el pueblo. Entonces vayamos a Deuteronomio 17, versículo 14. Deuteronomio, en el capítulo 17, en el verso 14, encontramos los decretos que Yahweh le deja al pueblo con respecto del rey. Dice en Deuteronomio 17:14, cuando haya entrado en la tierra que Yahweh tu Dios o tu Elohim les está dando, y hayan tomado posesión de ella y estén viviendo allí, ustedes pueden decir, yo quiero tener un rey sobre mí como todas las otras naciones alrededor de mí. Mire que acá se está anunciando ya por parte de Yahweh que, al igual que las naciones, el pueblo de Israel en algún momento iba a querer imitarlos y tener un rey. Versículo número 15. En ese evento nombrarán como rey al que Yahweh su Elohim escoja, Yahweh su Dios. Él debe ser uno de sus hermanos. Este rey
que nombren sobre ustedes, les está prohibido nombrar a un extranjero sobre ustedes que no sea su hermano. Tiene que ser un israelita. Ese es uno de los decretos que tiene que respetarse cuando se levante un rey sobre el pueblo de Israel. Por ejemplo, Herodes no se lo podría considerar un rey sobre el pueblo de Israel porque se violentó la Torá cuando lo pusieron como rey. Verso 16. Sin embargo, él no adquirirá muchos caballos para sí. Mire este otro decreto. Él no va a adquirir muchos caballos para sí, o hará que el pueblo regrese a Egipto para obtener más caballos, puesto que Yahweh les dijo que nunca regresarán por ese camino. Verso 17. Asimismo, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se extravíe y no adquiera cantidades excesivas de plata y oro. Verso 18. Cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de la Torá en un rollo para sí mismo, de la que los sacerdotes levitas usan, permanecerá con él y él la leerá todos los días, por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Yahweh su Dios, o Yahweh su Elohim, y guarde todas las palabras de esta Torá y las leyes y las obedezca. Versículo 20. Para que él no piense que es mejor que sus hermanos y para que no se vuelva a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos de Yahweh. De esta forma, él prolongará su propio reino y el de sus hijos en Israel. Como verán, tenía que ser un rey perfecto, porque aquel rey que tenga la Torá y que haga conforme a lo que Yahweh ha estipulado en ella, alcanzaría sabiduría, ¿verdad? Cosa que ningún hombre alcanzó, hermanos. Ningún hombre alcanzó. Pero vamos a analizar, después que Yahweh da decretos y anuncia que en algún momento van a querer tener un rey humano, ¿verdad? Pues que este rey tendría que gobernar, pero conforme a estas regulaciones, a estos mitzvot de Torah, ¿verdad? Estos decretos. Pero veamos lo que ocurrió luego, después de un tiempo, ya cuando tomaron posesión de la tierra, después que murió Josué. Veamos qué ocurre. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 8, versículo número 1. Ahí estaban los decretos para el rey. Ningún hombre pudo cumplir estos decretos. Primera de Samuel 8:1. Cuando Samuel envejeció, él nombró sus hijos como jueces de Israel. El nombre de su primer hijo era Joel. Joel, dice la Reina Valera, ¿no? Mientras que el nombre del segundo hijo era Abiyá. Ellos eran jueces en Berseba. No obstante, sus hijos no siguieron el camino o la senda que llevaba su padre. Ellos se volvieron de ella para perseguir riquezas, así también sobornos para pervertir la justicia. Verso 4. Todos los dirigentes de Israel se reunieron y se acercaron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, tú has envejecido y tus hijos no están siguiendo tus sendas. Ahora haznos un rey para que nos juzgue como todas las naciones lo tienen. Acá ya están imitando a las naciones pidiendo un rey. Verso 6. Samuel no estuvo complacido de oírlo decir esto. Danos un rey para que nos juzgue. Por tanto, él oró a Yahweh y Yahweh dijo a Samuel: escucha al pueblo, a todo lo que te diga, porque no es a ti a quien ellos están rechazando. Ellos me están rechazando a mí. Ellos no quieren que yo sea rey sobre ellos. Hasta ese día, quien los estaba dirigiendo, gobernando, era Yahweh. Yahweh ponía jueces, ponía sacerdotes, ponía profeta a los que por medio de ellos los estaba guiando, les estaba llevando mensajes, los estaba gobernando. Pero ellos rechazaron
a Yahweh como rey y quisieron un rey de carne y hueso como el resto de las naciones. Entonces dice en el versículo número 8, ellos te están haciendo exactamente lo que me han estado haciendo a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta ahora, por abandonarme y servir a otros dioses. Por tanto, haz lo que ellos dicen, pero dales una sobria advertencia diciéndoles qué clase de juicio harán sus reyes. Mire, Yahweh le advierte, está pronosticándoles lo que van a hacer sus reyes, los que deberían gobernar bajo los decretos de Yahweh, pero Yahweh les hace una advertencia que estos hombres que van a reinar sobre ellos van a estar desviados de estos decretos. Versículo número 10. Samuel soportó al pueblo y declaró todo lo que Yahweh había dicho acerca de pedir un rey. Él dijo, aquí está el tipo de estatutos que su rey va a hacer. Él reclutará a sus hijos y los asignará a cuidar sus carruajes para ser sus jinetes y sus guardaespaldas, corriendo delante de sus carruajes. Verso 12. Él los nombrará para servir como oficiales de 1000 y de 50, arando sus campos, recogiendo sus cosechas y haciendo sus armas y equipos para carruajes. Verso 13. Él tomará a sus hijas para ser las perfumeras, cocineras y panaderas. Verso 14. Él expropiará su campo, su viña y sus olivares, los mejores de ellos, y los entregará a sus sirvientes. Versículo 15. Él tomará el diezmo de sus cosechas y de sus viñas y los dará a sus oficiales y a sus sirvientes. Versículo 16. Él tomará a sus sirvientes, hombres y mujeres, sus mejores jóvenes, sus asnos, y los hará trabajar para él. Verso 17. Él tomará el 10% de impuesto de su rebaño y ustedes serán sus sirvientes. Verso 18. Cuando eso suceda, ustedes clamarán a causa de su rey, a quien ustedes mismos escogieron, pero cuando eso suceda, Yahweh no los va a escuchar. Entonces vimos primero la reglamentación, los estatutos que Yahweh puso para un rey, pero luego cuando ellos piden rey, les advierte que el rey va a hacer totalmente lo contrario. Pues el rey va a perseguir riquezas y pues les va a poner yugo, les va a poner carga. Ahora, pero a todo esto, hermanos, Yahweh desde antes de la fundación del mundo ya tenía predestinado o tenía ya en su corazón un rey supremo, un rey que será rey por sobre todos, un rey por sobre todo era Yeshua, Mashiach, ¿verdad? Y Yahweh a David, quien fue un rey que, digamos, administró al pueblo de una forma justa, aunque también cometió errores, por lo cual Yahweh no le permitió que le haga templo, pero le anuncia en una visión que él traerá un rey con el perfil de los decretos que él había mandado. La promesa que le hace a David es la siguiente. Segunda de Samuel 7:12. Segunda de Samuel 7:12. Veamos la visión que tuvo David respecto de tener un rey. Hermanos, si en las pantallas de esta transmisión está entrando una imagen de un video que de alguna manera se está filtrando, denle clic casi en el centro de la pantalla, les aparece un cuadrito con una información, denle clic y luego va a salir esa imagen y van a retornar al canal. Bien, entonces el rey, hermanos,
que estaba destinado, un rey perfecto, que cumpla esos estatutos de Yahweh, porque Yahweh todo lo que ha hecho, lo ha hecho conforme a su Torá, hermanos. Él mismo no ha violentado su Torá. Todos los decretos que ha estipulado, así como los decretos sobre el matrimonio, tuvo que morir el que representaba como esposo para que luego se pueda volver a casar, ¿verdad? ¿Quién? La repudiada. Tuvo que liberarla del matrimonio o de la ley del matrimonio, ¿verdad? Como lo explica Pablo. Bien, entonces veamos la visión que le dio a David respecto de ese rey, que iba a ser un rey eterno. Segunda de Samuel 7:12 dice, cuando tus días lleguen a término y duerman con tus padres, le dice Yahweh a David en una visión, yo estableceré uno de tus descendientes para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Aquí esta palabra para siempre, hermanos, es la palabra olam, que erróneamente yo escuché que supuestamente significa un tiempo determinado. Falso. La palabra olam, que es la codificada con la H5769, para que ustedes la estudien, la palabra olam codificada con la H5769 significa larga duración, futuro, para siempre, eterno, perpetuo, un futuro indefinido, infinito o la eternidad. Eso significa olam. Si nosotros analizamos detenidamente esta visión que le dice David a Yahweh David, entramos en el entendimiento de que no solo le está hablando de Salomón, su hijo, que lo va a suceder en el trono, sino que implícitamente le está anunciando que va a venir un rey que va a tener un reino eterno, un reino que jamás va a sucumbir. Versículo 13. Dice, él edificará una casa para mi nombre y yo estableceré su trono real para siempre. Ahí dijo la palabra olam. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Sí, si él hace lo malo, yo lo castigaré con vara y azote, así como todos son castigados. Verso 15. No obstante, mi gracia no lo dejará, como se la quité a Saúl, a quien removí delante de ti. Así que tu casa y tu reino se harán seguros para siempre delante de ti. Tu trono será estable para siempre, olam. Versículo 17. Y esta fue la palabra o la visión que fue dada a el rey David antes de que muera. Ahora, hermanos, aquí está anunciando ya que iba a venir un rey que iba a tener un trono eterno. No está hablando de Salomón, pues Salomón no tuvo un trono eterno. Su reino no fue olam, no fue infinito. Pero Isaías sí nos trae una ilustración con una visión de Isaías y nos dice de quién se trata. Isaías 11:1. ¿Qué pasó? Bien, Isaías 11:1. Un retoño nacerá de sus raíces, el espíritu de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, y el espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Isaías 11:1. Repito, un retoño nacerá de sus raíces, el espíritu de Yahweh reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor. Él será inspirado por temer a Yahweh, no juzgará por lo que sus ojos ven, ni decidirá por lo que sus oídos oyen, sino juzgará con justicia al empobrecido
decidirá con equidad en favor del humilde de la tierra. Él golpeará la tierra con el cetro de su boca y matará al perverso, que es lo que va a pasar, con el aliento de sus labios. Verso 5. Justicia será la faja alrededor de su cintura, fidelidad el ceñidor de sus caderas. Verso 6. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, el becerro y el león, el joven y la oveja engordada juntos, y un niño pequeño para guiarlos. La vaca y el oso pasarán juntos, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey, y un niño jugará sobre el hueco de la cobra, y el infante jugará en el nido de la víbora. Verso 9. No harán mal ni destrucción en ningún lugar de mi monte Kadosh, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahweh, como agua que cubre el mar. Todo esto se anuncia luego de que viene la raíz de Isaí, que viene a gobernar o que viene a reinar. Versículo 10. En aquel día la raíz de Isaí, o la raíz de Isaí, la cual se levanta por bandera a los pueblos, será buscada por los goim, y el lugar donde él descansa será glorioso. En aquel día Yahweh levantará su mano de nuevo, una segunda vez, para reclamar al remanente de su pueblo que permanece en Asur, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Ilam, en Sinar, en Hamat y en las islas del mar. Él levantará bandera para los goín, congregará a los dispersos de Israel y juntará a los esparcidos de Judá de las cuatro esquinas de la tierra. Dice, cesará el celo de Efraín, y aquellos que atormentan a Judá serán cortados. Ellos se precipitarán sobre los flancos, de las cuatro esquinas. Cesará el celo de Efraín, aquellos que atormentan a Judá serán cortados. Efraín cesará de envidiar a Judá, y Judá cesará de provocar a Efraín. Ellos se precipitarán sobre los flancos de los filisteos al oeste. Juntos saquearán los pueblos del este, extenderán su mano sobre Edom y sobre Moab, y el pueblo de Amón le obedecerá. Esto no ha ocurrido, por si acaso, hermano. Verso 15. Todavía no. De Efraín sí, correcto. Ya para este tiempo ya estaba separadas las dos tribus y Efraín ya las 10 tribus habían sido cautivas ya. Versículo 15. Yahweh secará el golfo del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río Éufrates para traer viento abrasador, dividiendo en 7 las afluentes y habitando a la gente a que cruce, y habilitando a la gente. Miren lo que dice, va a secar las afluentes del río para habilitar a la gente que cruce a pie, y ahí habrá una carretera para el remanente de su pueblo que todavía permanece en Asur, de la manera que hubo en Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Eso es algo tampoco que ha ocurrido. Bien, aquí está Isaías anunciando la venida de esa raíz de Isaí. Isaí, pues, ya sabemos que fue un antecesor de David, ¿verdad? Y resulta que esa raíz de Isaí es nada más y nada menos que Yeshua. Eso ya lo sabemos todos. Y él mismo lo dice en Apocalipsis 22:16, cuando dice, yo soy el linaje de David, ¿verdad? Yo soy el linaje de David, dice la aurora de la mañana, ¿verdad? O la estrella de la mañana. Entonces ya vimos los reglamentos de un rey, que ningún hombre lo cumplió. Vimos que el pueblo despreció a Yahweh como rey y quiso un rey de carne y hueso para imitar a las naciones. Tremendo error del pueblo, ¿verdad? Vemos el anuncio de Isaías. ¿Quién va a ser ese rey? ¿De dónde sale ese rey? De la raíz de Isaí, de un judío, ¿verdad? Ahora bien, se le anunció a David que ese reino iba a ser Olam, eterno, infinito. Pero hermanos,
¿cuándo va a reinar? Porque eso es lo indispensable. Sabemos que Él, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba destinado como rey. Él ya estaba destinado como rey desde el principio del universo, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Sabemos que Él está destinado como rey. ¿Qué resulta, hermanos? Recuerden que a David, Samuel lo había ungido como rey. Ya lo había ungido como rey. Pero él no podía tomar el reino, aunque ya está ungido como rey, mientras que no muera Saúl. Una vez que murió Saúl, él se sentó en el trono de Israel. Eso es importante, ¿por qué, hermanos? Porque sabemos que Yeshua es ungido rey. Él ya está ungido como rey sobre Israel. Claro que sí, rey sobre los reyes, ya está ungido. Pero su trono, aún, él no lo ha venido a tomar. Porque tiene que ser exterminado el que está gobernando o dominando, o el que tiene el dominio sobre los reinos de la tierra. Eso es indispensable. Nadie niega que Yeshua, los que hemos creído en él, sea nuestro rey, por supuesto, pero su reino tiene que hacerse efectivo, al igual que ocurrió con David cuando había sido ya ungido por Samuel. Entonces vayamos a ver las características del reino de Yeshua. Vamos a ver las características para saber si ya está reinando. Ezequiel 34:20. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 20, Yahweh dice todos los eventos que va a acontecer antes de que sea puesto Yeshua como el rey sobre el pueblo de Israel. Ezequiel 34:20, ustedes pueden leer todo el capítulo 34, que los va a instruir respecto de todo lo que va a ocurrir, que van a ser recogidos de los cuatro vientos, ¿verdad? Desde todos los extremos de la tierra va a ser recogido el remanente, o los escogidos, o los que se conviertan en justos, o los que se limpien, o los que entren a la práctica de la Torá, los que crean en Yeshua, los que se santifiquen, van a ser recogidos y van a formar un redil para que Yeshua reine sobre ellos. Ezequiel 34:20. Por lo tanto, aquí está lo que Yahweh Elohim les dice: yo juzgaré entre oveja gorda y oveja flaca, porque ustedes se empujaron con sus costados y con sus hombros y acornearon a todas las débiles con sus cuernos, hasta que la dispersaron hacia todas las direcciones. Verso 22. Por lo tanto, yo salvaré mi rebaño, ya nunca serán presa, y yo juzgaré entre oveja y oveja. Verso 23. Yo levantaré un pastor que esté a cargo de ellas, y él permitirá alimentarse. Y él les permitirá alimentarse. ¿Quién es ese pastor que Yahweh ha escogido? Dice aquí, en el versículo 23, mi siervo David. Cuando dijo esto Ezequiel, David pues ya había muerto, ¿verdad? Así que no habla de David, sino de esa raíz que sale de David. Mi siervo David, él las pastoreará y será su pastor. Yo, Yahweh, seré su Elohim, y mi siervo David será un príncipe entre ellas. Yo, Yahweh, he hablado. Como ven, antes de que ese pastor, que es la raíz de Isaí, comience a gobernar sobre el pueblo de Israel, antes tiene que ser recogido, porque aquí lo está diciendo el profeta en su visión. Todo el evento que va a ocurrir antes de ser establecido la raíz de Isaí como rey sobre el pueblo de Israel, tiene que estar recogido el remanente de los confines de la tierra. Ahora, ¿cuándo se da ese momento? El libro de Apocalipsis nos lo revela, porque Juan tuvo la visión de cuando Yeshua recibe ya el trono y el reino sobre el mundo. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel sonó su shofar y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Adón. Recién en el capítulo 11,
narra Yohanan o Juan la visión, dice que el séptimo ángel sonó el shofar, es decir, en el sonido de la séptima trompeta, como conocen desde el cristianismo, en el sonido de la séptima trompeta es cuando recibe, ahora sí, toda la autoridad. ¿Por qué? Porque para entonces ya ha sido quitado la autoridad o el dominio de la bestia. Acá ya estamos en el sonido de la séptima trompeta. Bien, repito, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel sonó su shofar, es decir, la trompeta, ¿verdad? Lo que se conoce como la trompeta. Y se oyeron grandes voces en el cielo que decía: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por siempre y para siempre. Aquí se usa también la palabra olam, ¿verdad? Si se habla en hebreo, se utiliza la palabra olam. Ese era un rey olam. Pero ¿cuándo, hermanos? Cuando se ha recogido todo el remanente. Lo que está narrado, lo que está profetizado, lo que está anunciado por el profeta Ezequiel en el capítulo 34. Y también el mismo Yeshua lo dijo en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16. Tengo que traer a otras ovejas que no son de este redil, ¿verdad? Y cuando él trae a las ovejas que no eran de ese redil, entonces iba a haber un solo rebaño y ahí iba a estar establecido un pastor. Iba a haber un rebaño y entonces iba a haber un pastor. Él lo dijo el mismo Yeshua. Tengo que traer a las otras ovejas, las que no son de este redil. Entonces habrá un solo rebaño y entonces habrá un pastor sobre ese rebaño. Por eso es que Yeshua, cuando le consultan o le preguntan los discípulos antes de su partida, 40 días luego que él estuvo con ellos, después de su resurrección, le preguntaron: ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Y él le dijo que eso es potestad del Padre, ¿verdad? Potestad del Padre. Pero la inquietud de ellos es cuándo va a ser el reino de Israel restituido, ¿verdad? Pero no solamente estos profetas, no solamente estos anuncios habían sido por parte de Ezequiel o de Isaías, porque Daniel también nos dice cuándo recibe el reino. Daniel, que estuvo en el cautiverio varios siglos antes de que nazca Yeshua, él ya lo anunciaba cuándo iba él a recibir el reino. Daniel 7:9. Veamos esta visión de Daniel en el capítulo 7, en el versículo 9. Dice: mientras miraba, tronos fueron puestos en su lugar, y el anciano tomó su lugar. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana pura, su trono era llama de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Verso 10. Un destello de fuego fluía de su presencia, miles y miles le servían, dice la Reina Valera, acá dice le ministraban. Millones y millones estaban delante de él. Entonces la corte fue convocada y los libros fueron abiertos. Verso 11. Yo seguí mirando, entonces, por las palabras arrogantes que el cuerno estaba profiriendo, yo miré cuando el animal fue muerto. Su cuerpo fue destruido y fue dado para ser quemado completamente. Verso 12. Y en cuanto a los otros animales, su dominio fue quitado. El dominio fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo y una temporada. Versículo número 13. Yo seguí mirando las visiones de la noche cuando vi que venía en las nubes del cielo alguien como el Ben Adam, o como el Hijo del Hombre. Él se le acercó al anciano y fue llevado ante su presencia. Verso 14. A él le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Pero cuándo, hermanos? ¿Cuándo le fue dado dominio y reino? Cuando murió la bestia.
cuando fue quitado el dominio de todos los que servían a la bestia. Entonces no es antes. Es ungido como rey desde antes de la fundación del mundo. Sabemos nosotros los que creemos en Yeshua que Él es nuestro rey, pero su autoridad sobre los reinos del mundo, sobre toda potestad, es cuando es quitado el dominio o el gobierno a la bestia. Esto está profetizado antes de que Él nazca. Verso 14. A Él le fue dado dominio, gloria, reino, para sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, para que le sirvan. Su dominio es un dominio eterno, olam, aquí utiliza también la palabra olam, que no pasará nunca, y su reino es uno que nunca será destruido. Entonces acá es cuando Él toma el reino, que es una correlacional de lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es lo mismo que vimos en Apocalipsis 11:15, cuando Él recibe el reino. Luego de que se ha quitado todo dominio, Yeshua derrama su ira, porque Yeshua es el que va a juzgar y a castigar, derrama la ira del Cordero, ¿verdad? Y cuando esto sucede, Él tiene el dominio, porque es el que con el espíritu de la boca, que es la palabra de Yahweh, va a acabar con la impiedad. Va a haber destrucción, claro que va a haber destrucción, hermanos, va a haber destrucción, pero es necesario que nosotros leamos todo lo que dice 2 de Pedro 3, de principio a fin, para que lo entienda bien. ¿Va a haber destrucción? Por supuesto que va a haber destrucción. ¿Se van a destruir las cosas? Claro, Pablo dice que tenemos una promesa, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. El mismo Pedro habla de que aguardamos, buscando rectitud, las promesas que nos fueron dadas. Eso dice el mismo Pedro, ¿verdad? Pero entonces vayamos a ver lo que el mismo Pedro, al que ustedes acusan, decir que se acaba el mundo, que se acaba todo, que no va a haber nada, que no va a haber reino, cosa que él no dijo, porque eso no es lo que está diciendo. Veamos lo que dice en capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 17. Esto, hermanos, hay que estudiarlo en contexto. Por eso es necesario conocer la Escritura para no hablar frases aisladas por cada versito que se encuentra por ahí que sirve para armar una enseñanza falsa. Porque en ninguna parte de la Escritura dice que el reino se acaba y que se abre una dispensación que supuestamente la promesa del pueblo de Israel es desde Abraham hasta que viene Yeshua, una dispensación. Eso es una dispensación. Decir que el reino empieza cuando a Abraham se le da la promesa hasta el nacimiento de Yeshua y luego se acaba la promesa, y eso es falso y se los voy a demostrar. Hechos 3, capítulo 17. Mas ahora, hermanos, ya sé que ustedes no entendieron el significado de lo que estaban haciendo, ni tampoco sus gobernantes. Pero así es como Elohim, o Dios, cumplió lo que había anunciado de antemano cuando habló por medio de todos los profetas, que su Mesías o su Mashiach habría de morir. Verso 19. Por lo tanto, arrepiéntase y vuélvase a Dios o a Elohim, para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Adón, y puede enviar. Mire que aquí ya había muerto Yeshua, ya había ido. Este es el día de Pentecostés o Shavuot. Este es el famoso día de Shavuot, que es el día de la recolección de los frutos, pero de los segundos granos, ¿verdad? Porque las primicias se hicieron antes, cuando empezó la fiesta de los panes sin levadura. Ahí empezó la fiesta de las primicias, ¿verdad? Los primeros frutos. Ahora estamos en los segundos frutos, Shavuot, ¿verdad? Que son las fiestas de las semanas.
Acá Pedro dice que van a venir tiempos de refrigerio, pero que se arrepientan porque va a venir Mashiach. Le está diciendo a quién, hermanos. Le está diciendo al pueblo de Israel. Le dice, Yeshua va a venir por ustedes porque les ha sido prometido. Repito, versículo 20. Para que tiempos de refrigerio venga a la presencia del Adón y pueda enviar a Mashiach designado de antemano para ustedes, ¿verdad? Verso 21. Él tiene que permanecer en el cielo. Veamos esto, hermanos. Importante. Versículo 21. Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para ser restaurado todo. Aquí está la restauración. Entonces, es imposible que Pedro diga, se va a acabar el cielo, se va a acabar la tierra, ya no va a haber nada. Y antes había dicho, va a venir Yeshua a restaurarlo todo. Si son llevados al cielo antes de que vengan los eventos de destrucción de la impiedad, ¿de qué restauración está hablando Pedro? Si un grupo que dice ser escogido para ser llevado al cielo antes de la destrucción, entonces acá se está equivocando Pedro, habría que borrar estos versos de la Escritura, porque acá dice que va a venir para el pueblo de Israel, a quien él se está dirigiendo en persona. Acá no les está escribiendo, por cierto, no es una carta que les envió. Por cierto, se pudo haber desviado la carta para que otro la lea. No, les está hablando en persona y les está diciendo, en esta prédica que les está dando, en este discurso, en esta charla, les está diciendo, Mashiach es prometido para ustedes y él va a venir para ustedes y va a restaurar todo. Eso es lo que está diciendo acá. Y dice que tiene que permanecer en el cielo hasta que las cosas sean restauradas. Sigue diciendo en el versículo 21, como Elohim lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas. Aquí están los profetas, ya los leímos. Está el profeta Isaías anunciando, está el profeta Ezequiel anunciando, y le fue mostrado a Natán la visión que se la dieron a David, ¿verdad? Bien. Verso 22. Porque el mismo Moshe dijo, Yahweh levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, tienen que escuchar todo lo que él les diga. Todos los que no escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo y destruidos. Esos van a ser destruidos. Los que no confíen en Yeshua. Peor aún los que no tengan Torah. Los que no pertenezcan al pueblo diciendo que son un grupo escogidos de las naciones para ir al cielo. Pero resulta una cosa, hermanos, que ya lo vamos a ver más adelante. Resulta que la Torah es dada para el pueblo de Israel, no para los extranjeros. La Torah es un pacto entre Yahweh y el pueblo de Israel. Y la Torah, según dice Shaul en el libro de Romanos capítulo número 2, versículo 13, dice que es la única forma de justificación delante de Yahweh, ¿verdad? El que cumple Torah es justificado delante de Yahweh. Si no son el pueblo de Israel, no tienen Torah, porque la Torah no es dada para nadie que no sea el pueblo de Israel, pues eso es lo que dijo Yahweh. Este es el pacto que haré con ustedes, pueblo de Israel. ¿Qué Torah abrazan los que dicen que no pertenecen a Israel? ¿Cómo se van a justificar? Porque Pablo dice, aparte de la Torah viene la justificación que es por Yeshua HaMashiach. Pero aparte de la Torah, es decir, la Torah es necesaria para justificación porque la Torah es la que nos enseña qué es pecado y qué no es pecado. Así que si no pertenecen al pueblo de Israel, tampoco tienen Torah. Porque la Torah no es dada para ningún grupo aislado de Israel. Eso es claro. Eso es una doctrina cristiana que dice que Yeshua trajo su propia Torah. Entonces ahora cada grupo se abraza a Yeshua y ya no quiere pertenecer al pueblo ni quiere cumplir con los pactos que le fue dado al pueblo, porque es más fácil, ¿verdad? Por comodidad. Bien. Versículo 24, estamos en Hechos 3.
En verdad todos los profetas anunciaron este día, empezando por Samuel. Ya leímos a Samuel, lo que dijo Samuel. Y a continuación, con todos los que siguieron, ustedes son los hijos de los profetas, ustedes, le dice a ellos, ustedes, es un pueblo de Israel. Eso no es un grupo laico, aislado. No, el pueblo de Israel. Le dice, ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto de Yahweh. El que no es pueblo de Israel no está incluido en el pacto de Yahweh. No está incluido. Por eso le dice, antes ustedes, cuando no eran pueblo, ¿por qué? Porque fueron dado carta de repudio, ¿verdad? Fueron apartados del pueblo, las 10 tribus. Por eso le dice, en otro tiempo, ustedes no eran pueblo, no tenían Dios. No lo tenían a Yahweh, no tenían pacto, no tenían nada. Porque fueron quitados, desplazados de ese pacto. Por eso era necesario que muera, ¿verdad? Yeshua resucite y vuelva por su novia y vuelva a casarse para que entren al pacto, que es lo que dice Shaul, para que entre la plenitud o todos los goim que provienen de Efraín, que ya estaba profetizado en el libro de Génesis capítulo 48, ¿verdad? Entonces, en el versículo 22 dice, porque el mismo Moshe dijo, Yahweh levantará para ustedes un... Por eso ya leímos, ¿verdad? 22, verso 25. Ustedes son los hijos de los profetas que están incluidos en el pacto de Yahweh, en el pacto que Yahweh hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham, por tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por tu simiente, por tu cera, por tu esperma. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una simiente de Abraham por la cual se bendice a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Yeshua es esa simiente, ¿verdad? Yeshua es esa simiente. Y todas las naciones son benditas por Yahweh porque dentro de las naciones están gentilizado el pueblo de Israel. Ahí viene la bendición para las naciones, porque ellas están llenas del pueblo de Israel. Versículo 26. Así que es para ustedes, primeramente, para ustedes, ahí está hablando con el pueblo de Israel, para ustedes primeramente, que Elohim ha enviado a su siervo, aquí levantó para que él pudiera bendecirlo. Para ustedes primeramente fue enviado Yeshua. Para ustedes, no para un grupo light, no para un grupo distanciado del pueblo de Israel, no para el que tenga el capricho de no querer participar del pueblo de Israel y aislarse y decir, por mí vino Yeshua. Pero Yeshua no dice eso nunca. Porque Yeshua en Mateo 15, 24 dice, yo he venido exclusivamente a la casa de Israel. Y acá le dice, primeramente él ha venido a ustedes, a los que estaban ahí, ¿verdad? A ese pueblo que se convirtió ese día, porque se convirtieron, ¿verdad? Una gran cantidad, 3,000, ¿verdad? Se convirtieron. Así que para ustedes primeramente que Elohim ha enviado a su siervo, aquí levantó para que él pudiera bendecirlos por hacer que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados. ¿Cuál era el camino malvado de ellos? ¿Acaso no tenían Torah? ¿Acaso eran personas de otras naciones? No, hermanos, no. Ellos abrazaban la Torah, pero llena de legalismos, llena de mentiras rabínicas de los que se creían sabios. Como hay un montón hoy que dicen ser de Yeshua, que se creen sabios, pero cambian la verdad por mentira y arrastran a la gente a esa mentira. Mire, y algo que me tiene asombrado es que personas que yo pensaba que realmente tenían discernimiento, que tenían conocimiento y revelación, son arrastrados por las mentiras. Eso para mí es muy penoso. Apocalipsis 14, 14. ¿Cuál era la maldad de la que tenía que repetirse ese pueblo? Que no estaban con una verdadera Torah. No estaban con una verdadera Torah. Apocalipsis 14, 14. Entonces miré y ahí adelante de mí había una nube blanca.
Apocalipsis 14, 14. Ahora sí ya vamos a la cosecha. Ya vimos el establecimiento del reino. Los decretos de un rey, ningún hombre lo cumplió, pero es anunciado un rey que iba a tomar, iba a ser conforme a la voluntad de Yahweh, conforme a todos esos decretos. Un rey de justicia, ¿verdad? El pueblo de Israel despreció a Yahweh como rey y quiso un rey perverso humano. Pero Yahweh, ¿qué dijo? Yo reinaré sobre el pueblo de Israel. Y yo voy a poner a mi príncipe en ese pueblo y yo seré su Elohim. Entonces veamos la cosecha en el tiempo de su ira. Apocalipsis 14, 14. Entonces miré y allí delante de mí había una nube blanca. Sentado sobre la nube estaba alguien como el Ben Adam, con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Verso 15. Otro ángel salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: comienza a usar tu hoz para cegar, porque la hora de la siega ha llegado. El tiempo establecido para que venga la siega, ¿verdad? Ya vino. Eso es algo figurativo, ¿verdad? Porque lógicamente cuando se siembra en la tierra, se labra la tierra y se siembra, va a venir un tiempo para la cosecha. Entonces, se sembró, ¿verdad? ¿Quién era el labrador, el que sembraba? Yahweh. ¿Recuerdan aquella parábola, verdad? De la viña, que dice que Yeshua es la vid, pero que Yahweh era el laquén, el labrador. Bien, entonces venía el tiempo de la siega, dice acá Apocalipsis 14, 14. Verso 15. Otro ángel salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: comienza a usar tu hoz. La hoz es una herramienta para cortar los racimos, para cosechar. Es una hoz curva, digamos, es una cuchilla media curva, ¿no? Que sirve para cortar los sarmientos, los racimos, para tomar el fruto, para hacer el corte. Dice, verso 15, otro ángel salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: comienza a usar tu hoz para cegar, porque la hora de la siega ha llegado. La cosecha de la tierra está madura. Verso 16, el que estaba sentado sobre la nube hizo pasar su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Bien, aquí está la cosecha. Llegó el tiempo y el que tenía que cegar, el segador, hizo su trabajo. Pero si nosotros nos vamos a este verso 14 de Apocalipsis 14, vamos a ver que habla solo de la siega. Pero hermanos, hay un evento previo a la siega. La siega llega en el tiempo establecido. Pero ¿cuál es ese tiempo? Si nosotros nos aislamos del resto del contexto, entonces no vamos a saber cuándo es el momento de la siega, porque necesitamos el evento previo a eso. Suprimimos el chat porque no están escuchando, o sea, no quieren escuchar para luego conversar, solo quieren ser metido acá para imponer su criterio. ¿Qué sería bueno que primero escuchen y luego? Bueno, ok, listo. Ya no, sigamos nomás. Bueno, 14, 14, 14. Bueno, vimos en el verso 14 la cosecha. Ahora, pero para llegar al versículo 14, vamos a reconocer qué es lo que sucede, porque estamos en la sexta copa, en el derramamiento de la sexta copa, ¿verdad? Ahí estamos, porque es la ira de Yahweh y del Cordero. Pero veamos lo que viene contando el contexto de este capítulo. Entonces vayamos desde el versículo número 1. En el versículo número 1 de este capítulo 14 de Apocalipsis dice: entonces miré y allí el Cordero estaba en pie sobre el monte. ¿Qué es lo que ve Juan? En esta visión Juan dice que ve al Cordero en el monte Sión. ¿Es espiritual o es literal? Acá dice que lo ve, él ve en la visión al Cordero en el monte Sión. Este es en el capítulo 14, cuando se empieza
a narrar el tiempo de la siega. Entonces, Yeshua dice él que lo ve en el monte Sión. Si es figurativo, ¿qué representa? Porque alguna representación debe tener el que él lo vea en el monte Sión, justo en el tiempo de la siega, ¿verdad? Entonces dice, entonces miré y ahí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su padre escrito en su frente. Bien, respecto de estos 144,000 son, según el mismo Apocalipsis dice, son todos de las tribus de Israel, escogidos del mundo. De las tribus de Israel, pero escogidos del mundo, ¿verdad? No son seres que aparecieron de la nada, espirituales, no. Dice que son personas escogidas de la tierra, de las 12 tribus de Israel, y que fueron selladas. Y que fueron sellados antes de que venga destrucción sobre la tierra, sobre las aguas. Porque el ángel le dijo al que estaba encargado de hacer destrucción, no toques la tierra ni toques las aguas hasta que sea sellado el último siervo de Yahweh, el último siervo de Dios, ¿verdad? Entonces acá ya aparecen sellados en su frente los 144,000 que son de las 12 tribus de Israel. Y con él, y con ellos, con estos 144,000, dice Juan que ve a Yeshua, a Mashiach, en el monte Sión. Él lo ve en el monte Sión. Pueden decir que es espiritual, pero él ve a Yeshua en el monte Sión con 144,000 que son israelitas, sellados y escogidos en su frente. Ahora, por si acaso quieran decir, no, es que es otra palabra, o es lo que dice, pero no dice, porque cuando no les cuadra, entonces dicen cualquier fantasía, porque están llenos de fantasía y no de realidad, ¿verdad? Ok, entonces seguramente en el cielo debe haber otro monte Sión. Ok, pero resulta que la palabra o el prefijo para indicar el lugar, ¿verdad? El prefijo para indicar el lugar es el prefijo griego epi, codificado con la 1909, con la G 1909. Y este prefijo epi, o esta palabra que se utiliza acá, la palabra epi, significa en, sobre, posición, que denota el lugar, es para denotar el lugar. Por ejemplo, hermanos, verá, esta palabra aparece, este prefijo para indicar el lugar, aparece 790 veces en el llamado Nuevo Testamento. Y aparece en la parábola del sembrador. Le traje dos ejemplos. Marcos 4:4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Entonces, ¿cómo dijo? Y al sembrar, aconteció que una parte cayó api camino. O sea, al camino. Es un indicativo del lugar. Es un prefijo que indica el lugar. En el versículo 5 de este mismo libro de Marcos, otro ejemplo. Marcos 4:5. Dice, otra parte cayó en pedregales. ¿Cómo dijo? Otra parte, api, pedregales. Cayó en pedregales. Está indicando el lugar. Entonces, Yohanan utiliza el mismo prefijo. Acá se utiliza el mismo prefijo para decir que Yeshua es visto en api, en el monte Sión. Lo relevante acá es lo siguiente. En el evento de la cosecha, Yohanan primero ve a los 144,000 de las tribus de Israel, sellados en su frente, escogidos, y a Yeshua en el monte Sión. Eso es previo a la cosecha. Está en el derramamiento de la sexta copa, porque es cuando se derrama la ira de Yahweh. Pero para que nosotros entendamos y creamos verdaderamente en el Apocalipsis y no lo tomemos a la ligera y decir lo que no entendemos es espiritual y eso es como yo me acomodo,
Tenemos que recordar lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 1. Mire lo que dice en el capítulo 1, en el versículo de 1. Dice que esta es una visión, es una revelación que Yahweh le da a Yeshua, para que Yeshua le transmita por medio de los ángeles a Yohanan, a Juan, para que Yohanan, ¿verdad?, muestre lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Es una profecía, lo que va a acontecer a los siervos de Yahweh, a los siervos, a los doulos, ¿verdad?, a los esclavos de Yahweh. ¿Qué más dice en el versículo número 3? Bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No dice fantasía, por si acaso, porque el Apocalipsis está lleno de fantasías para muchos. Bien, bendecidos los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es profecía y se tiene que cumplir. No es que hay que fantasear y decir esto sí y esto no. No. Son bendecidos los que guardan esta profecía y esperan su cumplimiento. Esos van a recibir bendición. Así que mucho cuidado, hermanos, cuando los quieran llevar de la mano a un camino equivocado. Verso 2. Ahora sí vamos otra vez al capítulo 14. Vamos al versículo 2. Ya vimos que dice Yohanan que ve a Yeshua con los 144,000 que fueron sellados, ¿verdad? Sellados antes de que empiece el castigo, antes del derramamiento de la sexta copa. Dice versículo 2: y oí un sonido en el cielo como de aguas precipitándose y como de truenos que destellan. El sonido que oí también era como de arpistas tocando sus arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono, delante de los 4 seres vivientes y de los 4 ancianos. Y nadie podía aprender el canto, excepto los 144,000, por si acaso. Esos grupitos light por allá que no quieren ser del pueblo. Acá dice que solo se iban a aprender este cántico los 144,000 del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está hasta el final. No es que fue exterminado, no es que fue desechado, no, hasta el final. Y estos 144,000 sellados son del pueblo de Israel, aunque quieran rasgarse las vestiduras y arrancar los versos, son 144,000 de las tribus de Israel. Y los únicos que fueron capaces de aprender este cántico de alabanza para Yahweh. Repito. Oí un sonido del cielo como de agua precipitándose y como de truenos que destellan. El sonido que oí era también como de arpista tocando sus arpas. Verso 3. Cantaban un cántico nuevo ante el trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el canto excepto los 144,000 que han sido rescatados del mundo. No son seres escogidos del cielo, no, del mundo, pero son de las tribus de Israel. Verso 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido rescatados de entre la humanidad como primicias para Yahweh y el Cordero. Verso 5. Nunca ninguna mentira fue encontrada en sus labios. Son sin defecto. Verso 6. Después vi a otro ángel volando en medio del cielo. Y mire con qué volaba el ángel en medio del cielo y para qué volaba este ángel en medio del cielo. Que es importante, de pronto lo leemos y no le prestamos atención. Verso 6. Después vi otro ángel volando en medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra. A toda nación, a toda tribu, a toda lengua y todo pueblo. Aquí estamos en el derramamiento de la sexta copa. En el derramamiento de la sexta copa se le está anunciando las buenas noticias a todo pueblo, a toda lengua en la tierra. Verso 7. A gran voz dijo, ¿quién dijo? El ángel, ¿verdad? A gran voz dijo, teman a Yahweh
denle gloria porque la honra, porque la hora ha llegado. Teman a Yahweh y denle la gloria porque la hora ha llegado. Cuando hará juicio, adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Ha llegado la hora del derramamiento de la ira de Yahweh, que es la sexta copa. Ha llegado el momento de la cosecha, porque él fue el labrador, él sembró su viña, viene el tiempo de la cosecha, pero hermanos, el ángel viene a pregonar a toda la tierra, ¿verdad? La Torá. Entonces, como ya sabemos que en Apocalipsis 6, ¿verdad? Ustedes vayan a Apocalipsis 6, 16, 17 y les va a explicar Apocalipsis que estos sellados son de la tribu de Israel y que fueron escogidos desde las personas que habitan en la tierra. Ahora, cuando supuestamente estas teorías cristianas, porque son realmente cristianas, ¿verdad? Dicen que tienen Torá, pero están totalmente, digamos, descubiertos que es una teoría muy cristiana, que dice que está en contra del dispensacionalismo, pero tiene dispensaciones. Pero es una teoría muy cristiana el decir que se van al cielo antes de que venga la destrucción. Pero Yeshua no dice eso, Yeshua dice otra cosa. Yeshua dice que Él viene luego de todos esos eventos. Entonces, Mateo 10:22. Vayamos a Mateo 10:22. Yeshua dice en Mateo 10:22 que cuando Él venga aún se estará anunciando por las ciudades de Israel las buenas noticias del reino. Que es cierto porque vimos que un ángel antes de su venida, antes del derramamiento de la ira, está anunciándole a toda tribu, nación y pueblo que tienen que temer a Yahweh y que tienen que adorarlo, a él y su Mashiach, ¿verdad? Mateo 10:22, todo el mundo los odiará por mi causa, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvado del daño. El que se mantenga firme hasta el final, se va a salvar de esa destrucción que está anunciada, de las copas de ira. Verso 23. Cuando sean perseguidos en un pueblo, corran hacia el otro pueblo. Sí, seguramente yo les digo, ustedes no terminarán de recorrer todos los pueblos de Israel antes de que el Ben Adam venga. Ahora, vayamos a Mateo 24:29, que acá vamos a aclarar otra mentira de esa doctrina. Vamos a aclarar otra mentira. Por tanto, Mateo 24. En Mateo 24 se anuncia la venida de Yeshua. En su venida dice que los ángeles van a recoger a la cizaña. ¿Verdad? Van a recoger a la cizaña. Pero esta teoría dice que van a irse al cielo antes de que comience la destrucción de la copa de ira. Antes ya están en el cielo, están cómodos en el cielo y acá en la tierra, para los que no creemos en esa teoría, nos va a caer la destrucción. Mateo 24:29. Ya Yeshua viene diciendo que se va a caer el templo, ¿verdad? Que piedra sobre piedra no va a quedar, que van a venir falsos Mashiach, que el Hijo del Hombre, Él va a regresar. Bueno, y una serie de eventos, ¿verdad? Van a venir muchos eventos, sufrimiento, dolor, angustia, que las estrellas del cielo se van a conmover, ¿verdad? Que va a haber oscuridad. Mateo 24:29 dice, pero tan pronto cuando pase el sufrimiento de esos tiempos, aquí entendamos algo, hermano. Si a mí me dice, primero va a haber sufrimiento, como dice acá, pero tan pronto pase ese sufrimiento, después del derramamiento de la copa de ira, de la angustia, del dolor, de la destrucción, tan pronto cuando pase, no dice antes de que venga, cuando pase ese sufrimiento,
el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento, cosa que no ha ocurrido nunca, no hay evidencia de eso. Y los poderes del cielo se estremecerán. Verso 30. Después la señal del Ben Adam o del Hijo del Hombre aparecerá en el firmamento. Después. No dice primero vengo, envío unas naves espaciales que recojan a los aniñados, grupos LAI, acá decimos aniñados, esos grupos que no quieren pertenecer al pueblo, sino que se aíslan para hacer comunidades especiales. Entonces, no dice Yeshua, los mando a recoger y luego viene el sufrimiento y la destrucción. No dice eso. Eso es cambiar la verdad. Eso es agregar mentiras a la verdad. Dice, por tanto, cuando pase el sufrimiento de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento y los poderes del cielo se estremecerán. No hay evidencia de que las estrellas cayeron. Eso no ha ocurrido. Verso 30. Después la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán. Ahí están. Ya pasó el sufrimiento. Se conmueven los cimientos, dice, se conmueve el firmamento, se caen las estrellas, va a haber catástrofe, pero dice que las naciones de la tierra, cuando vean al Hijo del Hombre venir en la nube, dice que se van a lamentar. Ahí van a estar. Ciertamente ya habrá muerto el gran porcentaje que dice la Escritura que va a morir en esos eventos, por supuesto, porque va a haber destrucción, va a haber, se van a quemar, va a haber fuego, sí, por supuesto. Yo no digo que no porque está anunciado. Isaías lo anunció y un salmo lo anuncia. Versículo 30, después de la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el firmamento y todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Ellos van a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes y ya se han caído las estrellas. Es decir, no todos se murieron, ni todo fue destruido. Porque van a estar viendo al Hijo del Hombre venir en las nubes y ya se cayeron las estrellas. A menos que en el pensamiento obtuso de estos sabios hubo un error y cambiaron estos dos párrafos y los pusieron al revés. Primero tenía que venir Yeshua, pero se equivocaron y pusieron que primero se caen las estrellas. Entonces, analice lo que realmente está diciendo. Versículo número 30. Después de la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el firmamento y todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con un gran shofar, así con una trompeta se traduce, y reunirá a su pueblo. Va a reunir a su pueblo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. No va a venir por ningún grupo apartado, ligado, por ningún grupo que se quiera autodenominar hijos del Eterno. No, viene por sus escogidos. Sus escogidos están entre el pueblo de Israel. Y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos. Eso es lo mismo que dijo el profeta Ezequiel. Va a traerlos de todos los confines de la tierra. Y ahí va a ponerles un pastor. Y el mismo Yeshua dijo en Juan, voy a traer a los que no están en este redil, voy a formar un solo rebaño y ahí ellos van a tener un pastor. Y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo, verso 32. Ahora, dejen que el árbol de higo les enseñe esta lección. Cuando sus ramas comiencen a brotar y las hojas aparezcan, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma forma, cuando vean todas estas cosas, tienen que saber que el momento está cerca, que está ya a las puertas. Sí, en verdad les digo, esta gente seguramente no morirá antes que todas estas cosas pasen. Entonces, ¿saben lo que escuché? Que decían que esa generación, como dice la Reina Valera, y esta generación, ¿verdad?, no va a morir hasta que todo esto ocurra. Entonces dice, bien, estaba hablando con esa generación, que todo eso ocurrió porque esa generación ya murió. Pero es que no entienden, pues, porque el Ruach no les vino a dar revelación.
Eso es lo que no se dan cuenta. El Rúa no les está revelando nada, porque no es posible que el Rúa a uno les revele una cosa y a otro les revele otra cosa, porque el Rúa no es para confusión. Acá, ¿qué está hablando? Sigamos el contexto. Dice, los ángeles van a recoger a sus escogidos y esa generación no va a morir hasta que todo acontezca. Ese es el contexto. Entonces, ¿quién es la generación que no va a morir hasta que todo esto acontezca? Los que van a ser recogidos por los ángeles. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la venida Yeshua, en la final trompeta, cuando se derramó la sexta copa de la ira. Está el contexto. Esa generación que los ángeles vinieron a recoger no van a morir hasta que todas estas cosas acontezcan. Ahí está el contexto. Si en verdad, dice el verso 34, si en verdad les digo, esta gente seguramente no morirá antes de que todas las cosas pasen. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero cuando venga ese día y hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre. Nadie sabe cuándo Él va a venir a recoger a sus escogidos, a restablecer las cosas, porque eso lo sabe el Padre. Y eso fue lo que le contestó cuando Él se iba, ¿verdad? Porque era necesario que Él esté en el cielo primero, antes de que sean restauradas todas las cosas. Era necesario que Él esté allá. Entonces, cuando Él se iba, cuando Él iba a partir, le dijo a sus discípulos, el tiempo de la restauración del reino, porque eso fue lo que le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Ese tiempo solo lo sabe el Padre. Ustedes no lo van a saber por ahora. Mateo 13:40. Claro, primero viene a recoger los ángeles, recogen la cizaña, la echan al fuego y dejan al fruto, ¿verdad? Ese fruto de Yahweh es recogido, todo es recogido y lo van a poner en el granero del Padre, ¿verdad? En el reino. Todos van a ser recogidos al reino. Mateo 13:40. Mateo 13:40 dice, tal como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá en el fin de la era. Aquí está la explicación. Aquí está la explicación del trigo y la cizaña en la explicación de esta parábola. Mateo 13:40. Tal como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá en el fin de la era o el fin del mundo, como traducen varias Biblias. Verso 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a recoger y desechar de su reino a todas las cosas que causan para que la gente peque. Entonces los ángeles, ¿a qué vienen primero? A recoger a todo lo que causa que la gente peque y se desvíe del camino. A la cizaña. Los ángeles primero hacen esa labor. Toman a la cizaña. Ahora, aquí hay algo que es importante de saber. Ya se derramó la copa de ira, ya vinieron los eventos, vino destrucción, pero sin embargo acá dice que cuando venga Yeshua, sus ángeles vienen y recogen la cizaña. Ya ha habido eventos, ya ha habido copa de ira, pero aún hay cizaña, los que hacen pecar. Y dice que los ángeles van a recoger esa cizaña para que sean quemados. Para desecharlos del reino, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Dice, aquellos que causan que la gente peque, aquellos que rechazan la Torá. Verso 42. Y los echará en el ardiente horno, donde la gente se lamentará y rechinarán sus dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Los que tienen oídos, oigan. Primero toman a la cizaña y es quemada, pero los justos se quedan en el reino de su Padre. Apocalipsis 21:23. Dice que luego de ser quitada la cizaña, los justos se quedan en el reino de su Padre. Apocalipsis 21:23. Yohanan ve la visión de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, la Jerusalén Santa. ¿Cuál es esa Jerusalén Santa, hermano? Lo mismo que dijo Shaul, ¿verdad? Cuando hablaba de la Jerusalén actual, ¿verdad?
la que era esclava, estaba hecha para esclavitud, y la que es libre, la que viene del cielo. Acá dice lo mismo, la Jerusalén del cielo, la que es santa. ¿Por qué? Ya fue recogida por la cizaña, ya no hay cizaña. Entonces es santa. Ya tenemos una Jerusalén santa para ese momento. Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de la luna, ni que la luna resplandezca sobre ella, porque la gloria de Yahweh le da luz. Y el Cordero es una lumbrera. Verso 24. Las naciones caminarán bajo su luz. Las naciones, o los que fueron escogidos de entre las naciones, ¿verdad? Porque seguramente, claro, los que hayan quedado después de que se cayeron las estrellas, después de que hubo todos los eventos, la copa de ira se derramó, ya fueron cogidos la cizaña, recogida, echada en el horno de fuego. Y entonces dice que las naciones, versículo 24, caminarán bajo su luz, y los reyes de la tierra traerán su esplendor a ella, o traerán su gloria a ella. ¿A dónde? ¿Cuál es ella? La Jerusalén, que es la Jerusalén ya santa. Y ahí ya la cizaña murió. Los que hacen pecar, los que llevan una enseñanza falsa, torcida, ya esos fueron desechados, quemados, destruidos. Y entonces ya resplandece la santidad de Yahweh en sus escogidos. Entonces dice que los reyes de las naciones van a traer a Jerusalén el esplendor de ellas. Claro, me dirán, pero ¿cuál naciones? Si ya todo fue destruido. Todo fue destruido. Pero resulta que la Escritura dice que es un porcentaje de la humanidad que va a morir, no todos. Y resulta que también dice la Escritura que vamos a tener y que esperamos cielo nuevo y tierra nueva. No ha de ser en el cielo. Porque si estamos en el cielo, ¿para qué vamos a tener una tierra nueva? Claro, porque seguramente dice, es que eso no es literal. Ahí, como no entiendo, entonces, como tengo que acomodarlo, ahí va espiritual. Pongámosle ahí espiritual. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva, es en el cielo, ya eso es espiritual. ¿No? De ninguna manera. Dice Apocalipsis 21-24, las naciones caminarán bajo su luz y los reyes de la tierra traerán su esplendor a ella. Verso 25, sus puertas nunca cerrarán, permanecerán abiertas todo el día porque la noche no existirá allí. Verso 26, y el honor y el resplandor de las naciones será traído a ella. Verso 27, nada impuro podrá entrar en ella, tampoco nadie que haga cosas vergonzosas o mienta. Los únicos que pueden entrar son aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí nadie puede decir yo entro. No. Ahí va a entrar el que esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahí sí no podemos jactarnos nadie de decir yo estaré ahí. Hay que estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Romanos 9:3. Y con esto terminamos, hermano. Con esto terminamos. Romanos 9:3. En Romanos 9:3 dice, viene hablando Saúl, Pablo, ¿verdad? Dice que su conciencia, que es gobernada por el Ruach, dice Romanos 9:3, va a hablar de él, del pueblo de Israel, de lo que está aconteciendo en el tiempo que él está viviendo. Aquí él está escribiendo a la comunidad en Roma. Romanos 9:3 dice, mi conciencia gobernada por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, dice aquí, ¿verdad? Es mi testimonio. Verso 2. Pero mi congoja es tan grande, el dolor en mi corazón es tan constante, que yo desearía ser maldito por Yahweh y separado de Mashiach, si esto ayudara a mis hermanos. Dice, yo preferiría ser un maldito, un despreciado de Yahweh, pero si eso va a ayudar a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Mi propia carne y sangre, verso 4, el pueblo de Israel. De ellos es la adopción como hijos de Yahweh. De ellos es la adopción del pueblo de Israel. De ellos es la gloria
los pactos, de la misma forma, la Torá fue dada a ellos. La Torá no es dada a ningún otro pueblo, a ningún grupo por ahí que aparezca. No. Las promesas, la gloria, la adopción como hijos, es de ellos. Es de ellos, no es de nadie más. Cualquiera se puede rasgar la vestidura, inventarse una Biblia diferente, que hay muchos que se inventan una Biblia paralela, y pueden decir cualquier cosa. Pero la verdad es que del pueblo de Israel es la promesa, la adopción como hijos, la Torá. Es para ellos. Para ellos es el servicio del templo y las promesas. Las promesas, todas las promesas son para el pueblo de Israel, y Yahweh no es hombre para arrepentirse de las promesas, porque todo lo ofrecido es firme y no es revocado, dice el mismo Pablo. Verso 5. Dice, el servicio del templo y las promesas son de ellos. Verso 5. Los patriarcas son de ellos. ¿Cuál es el patriarca? Abraham, pues. Y aquí está hablando después que murió Yeshua, porque por ahí esa doctrina dice que en esa dispensación, que de Abraham hasta que vino Yeshua, hasta ahí fue el tiempo del pueblo de Israel. De ahí ya no existe el pueblo de Israel. Ya se perdió el pueblo de Israel. Pero Pablo, luego de muchos años, dice, del pueblo es la promesa. ¿Promesa hecha en dónde? En los patriarcas. Versículo 5. Los patriarcas son de ellos, y de ellos, en cuanto a la descendencia física se refiere, vino Mashiach, quien está sobre todo. Alabado sea Yahweh por siempre. Amén, dice acá Shaul, Pablo. Pero, por la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahweh haya fracasado. Entiendan, por favor, hermanos. No por la condición de Israel, porque no creyeron en Yeshua, porque endurecieron su corazón. Las 10 tribus de Israel que se perdieron, porque obedecieron a los hombres, porque pidieron rey humano que se equivocó y que no hizo lo correcto, lo que estaba establecido en Deuteronomio 17 para gobernar al pueblo. No por eso, ¿verdad? Esa es la condición de Israel en el momento de Pablo. Esa es la condición que tenía, transgresión. Pero no por eso la palabra de Yahweh fracasó, de ninguna manera, porque Yahweh tiene un remanente del pueblo. No un remanente que es inventado, escogido después. Ah, ya desecho mi pueblo, y entonces tomo a este grupito acá que no quiere saber nada de Torah, que no quiere saber nada de Israel, que odia a Israel, que tiene fobia por los judíos. No sé por qué algo habrá acontecido. Entonces a estos los tomo y acabo con la promesa del pueblo. No, no es así. Acá dice Shaul que no fracasó la palabra de Yahweh por la condición de Israel, de ninguna manera. Porque poder tiene Yahweh para convertir los corazones de piedra en corazones de carne. Eso no es difícil para Yahweh, ni imposible. Recuerdo que los discípulos le dijeron a Yeshua, cuando él les hablaba sobre el matrimonio, sobre el pecado, que aún pecan cuando codicia a una mujer, y esa codicia llega al corazón, ya peca en el delito de adulterio, y le dicen, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Para el hombre es imposible, pero para Yahweh no es imposible, porque él hace posible lo imposible, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo acá Shaul. Shaul dice, por la condición actual del pueblo de Israel, no es que fracasó la palabra de Yahweh, es decir, él no los ha desechado, de ninguna manera. Verso 5, los patriarcas son de ellos, y ellos en cuanto a la descendencia física se refiere, de ahí vino Yeshua o Mashiach. ¿Quién está sobre todo? Alabado sea Yahweh para siempre, amén. Verso 6, pero la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahweh había fracasado, porque no todos los que están en Israel son verdaderamente parte de Israel. No todos los que están allá en Israel son hijos. No, y eso lo había dicho Yeshua. Recordemos cuando todos los fariseos y todo el grupo contrario a Yeshua decía, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo Yeshua? Si ustedes fuesen hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Ustedes no son hijos de Elohim, no son hijos de Dios, no son hijos de Yahweh. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, el mentiroso.
el que miente, porque ustedes son mentirosos. Pero acá dice Shaul, no todos. Si dice no todos los que viven allá son israelitas, significa que sí hay israelitas verdaderos, ¿verdad? Porque si no dijera todos los que viven allá están desechados, ya ellos no tienen nada que ver. No, no, no. Él dice no todos son israelitas. Entonces quiere decir implícitamente que sí hay israelitas, ¿o no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermano, lo que tenemos que entender es que el pueblo de Israel está ahí. La cosecha del mundo es, mete la hoz, saca las uvas para ser pisoteadas, que la sangre va a llegar a 200 estadios, dice, ¿verdad? Pero también dice que va a ser reunido el pueblo escogido. El pueblo escogido de Yahweh es el pueblo de Israel. Aunque se rasquen las vestiduras, aunque se arranquen los cabellos, el pueblo escogido es el pueblo de Israel. El que no pertenece al pueblo de Israel simplemente no tiene pactos y no es promesa y no alcanza promesa, porque Yahweh dio promesa a quién. Acá lo dice Shaul, no lo digo yo. Los dueños de la promesa es el pueblo de Israel. Yahweh no prometió nada a nadie más. No existe un profeta que le predique a alguien, ¿verdad?, una promesa. No, es al pueblo de Israel. Ellos son los dueños de la promesa. Bueno, hermanos, entonces ya hemos predicado muchísimo sobre esto. Pero sí quería aclarar este tema, porque fácilmente, hermanos, fácilmente, si ustedes no toman una escritura, ustedes escuchan a una persona muy elocuente, que parece sincero y que parece que estuviera diciendo verdad, se los va a llevar un camino equivocado. Y ustedes van a esperar un evento que no va a ocurrir. Y ustedes van a estar separados, odiando, lleno su corazón de fobia y de odio hacia un sector de la humanidad que va a colmar su conciencia, su sentimiento, y no lo va a hacer percibir la verdad de la escritura, y se van a perder. Tomen su escritura, no presten atención a lo que yo digo. Tomen su escritura, analicen, lean. Siempre que le traigan algo, lea. No le crea al hombre. Maldito el hombre que le crea a otro hombre. Se va a obtener maldición. ¿Por qué se va a hacer maldito? Porque se va a hacer abominable delante de Yahweh, siguiendo un camino torcido. No me preste atención a mí. Mis palabras no sirven. Lea la escritura, pida revelación, pero no se deje llevar por palabras humanas, por muy bonitas que sean y parezcan, porque siempre habrá un constante peligro en los que dicen ser sabios, pero que la sabiduría no es tal, pues no tienen Torah y han desechado la Torah. Bueno, hermanos, esto es lo que les traía para el día de hoy. Ya yo, el hermano que está aquí presente y otro hermano que está acá también, el hermano Raúl, que también ha sido predicador de la iglesia cristiana, hemos predicado esas torceduras que se van al cielo antes de que venga el castigo, el derramamiento de la sexta copa. Eso es falso, hermano. Eso es falso y se los acabamos de leer. Bueno, hermanos, bendiciones para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, el próximo Shabbat, en esta celebración donde nos reunimos acá físicamente con los que estamos presentes y en Ruat, en Ejá, por la vía del internet, en la distancia, pero con el mismo sentir a todos ustedes, hermanos. Que Yahweh los bendiga y que tengan un feliz inicio de semana. Shabbat Tov para todos ustedes.